de este campamento. Como le dije anoche, para mí es un placer estar acá en Argentina por segunda vez. La primera vez tuve la oportunidad también de ir al hermoso país también de Chile. Me alegré mucho ver hermanos de Chile que estuvieron conmigo hace 21 años allá en Chile. Maravilloso. Y también algunos de ustedes. Tal parece que por aquí la edad no pasa por arriba. Pero los jóvenes que siguen jóvenes y los adultos siguen adultos, pero jóvenes, ¿no? Qué bueno. Me alegro mucho. Quiero decir brevemente entonces, como ya el hermano dijo acá, hemos estado por la gracia de Dios en este campo de labor. Lo que empezó allá en la Florida, cuando llegué a la Florida me decían que te hemos asignado un distrito, no sé cómo por acá le llaman, un distrito, y casualmente en ese distrito, pues ahí empezamos a trabajar después de terminar los estudios. Vamos a ver, parece que todavía. Aquí viene uno de los técnicos ahí. Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien, ok. Ahora sí, es verdad que despertaron la gente. Me acuerda esto, antes de, quizá lo va a despertar esto más a ustedes. Una vez, la República Dominicana, de donde yo vengo, asistí a un seminario católico por allá, unos 5 años. Mis padres, todo el anhelo de ellos, de hecho, mis padres como que competían con otros familiares para ver quién iba a tener más sacerdotes en la familia. Y éramos 8 varones. Y ya mi madre había mandado 2 de los mayores. Yo era el menor. Y el primero, mayor, estuvo 8 años en el seminario. El año anterior de él ordenarse, decidió emigrar para los Estados Unidos. Una bendición, ¿no? Una historia larga. Después otro hermano más envió, solamente duró 3 años. Y me acuerdo como ahora, desde muy niño, mi madre me decía, hijito, usted es mi última esperanza, ya yo no puedo tener más hijos. Así que usted va a ser el sacerdote de la casa, aquí del hogar. Una historia un poquito larga. El Señor tenía obviamente otros planes para mí. Solamente me acuerdo, como ahora mismo, cuando tenía apenas 15 años o 16, me habían comisionado en el seminario católico con otros jóvenes a dar por todo el país lo que se llamaban allá las jornadas juveniles. No sé por acá cómo lo hacen, ¿no? Y íbamos a través de varias ciudades en la República Dominicana tratando y hacíamos presentaciones como esta. Lo único que aquella vez me decían que yo estaba predicándole a jóvenes para que se prepararan como este servidor para venir al seminario y ser un ministro del Evangelio de la Iglesia de Dios. Yo creía eso, era lo único que conocía. Nunca pensé, ni siquiera por mi mente pasó la idea de que iba a estar predicándole a unos herejes. Se le llama, ¿no? Se le llamaba. Es más, en mis tiempos, hace unos 40 y tantos años, en mi país, a gente como nosotros, ahora me incluyo yo por la gracia de Dios, siempre me acuerdo, los sábados pasaban unas familias frente al seminario con su Biblia en la mano, caminando. Había una iglesia adventista
Después más luego descubrí, y los sacerdotes nos decían, entren muchachos, entren, para que no tengan que contemplar a esos satánicos. Así decía, ¿no? Entonces me iban preparando, Satanás obviamente, para que yo tenía miedo, tenía terror de hablar con alguien de la Biblia que no fuese un sacerdote. Terror, miedo me daba. Pero el Señor cambió, el Señor hace milagro. Hizo un gran milagro en mi vida, que por ahí lo registro en mi libro que escribí, que se llama De Babilonia la Grande al Evangelio Eterno. Algunos de ustedes ya tienen las copias por ahí del libro. Así que empezamos, yo le decía a algunos de ustedes, cuando Dios me saca del catolicismo, llegó hasta no sé, aquí le llaman misión, conferencia, le llaman aquí la misión. Llegó hasta la misión de ella, ya le llaman conferencias. Y cuando escucharon el testimonio mío, primera vez que yo fui a una iglesia adventista, primera vez en mi vida. Y esa mañana, cuando entro a la iglesia adventista, yo pensé que había entrado a una sinagoga. ¿Saben por qué? Porque la semana anterior, un joven casi de la edad mía, yo tenía 22 años, él me dijo, me leyó a Lucas 4:16. Ustedes conocen el texto. Y Jesús, como era de costumbre, iba a la sinagoga cada sábado. Una de las razones que yo decía que quería ser sacerdote era porque a mí desde niño, otra vez, me habían inculcado, mi madre, que era más católica que el Papa, pero vivió su luz que tenía. Dios hizo un milagro con ella y antes de morir vino a este mensaje también. Ahí lo registro en mi libro, ¿no? Pero hermanos, Dios es un Dios de milagros. Amén. Amén. Es un Dios de milagros. ¿Cómo? Escuchen esto, hermano. Ya que me pidió que dijera un poquito, ¿no? Un joven, este joven que me conocía hacía 7 años en la República Dominicana, viajó de un estado a otro estado, allá en Estados Unidos, sin saber dónde yo vivía, solamente conocía mi nombre. Él escuchó que yo había llegado a los Estados Unidos y él le pidió al Señor que me encontrara para compartir estas verdades que ustedes y yo ahora conocemos. Increíble. Salió a las 4 de la tarde del estado de New York, Nueva York, como decimos en español, hacia el estado de New Jersey, donde yo había ido a vivir con mis padres, con mi padre, mis hermanos mayores. Y este joven cogió un bus, le llaman aquí, porque en Chile una guagua es como un niño, ¿no? Aquí le llaman un bus. Bueno, cogió el tren, después cogió un taxi, ¿cómo le llaman taxi? Un taxi, ¿no? Okay. Llegó a un pueblo donde mis padres vivían. En ese tiempo no había internet, pero ¿sabe una cosa? A las 11 de la noche él me encontró. Otro milagro. A un jovencito de 22 años, recién venido a la República Dominicana, salir de un estado a otro y encontrarme a las 11 de la noche. Increíble, ¿no? Pero un Dios de milagro, ¿no? Dios es así. El resto es historia, mis amados. Cuando me asignan al distrito, acá ya estaba en la Florida, West Palm Beach, lo pueden encontrar por ahí en el internet. West Palm Beach, Florida. Para la gloria de Dios, nuestra iglesita pasó de unos 25 a 30 miembros. A los 2 años, año y medio, ya teníamos unos 300 personas asistiendo a la iglesia. Se habían convertido en una iglesia bilingüe.
teníamos americanos blancos, negritos, morenos, africanos, hispanos, teníamos de todas las razas allí, hasta unos orientales vinieron. Hermanos, y eso enfureció al enemigo. Enfureció tanto que hasta la diócesis católica de allí de la Florida dio queja al liderazgo adventista porque supuestamente este nuevo pastor estaba robando sus ovejas. No solamente, tristemente, hermanos, déjame decir esto también. No solamente la diócesis católica, también con pastores adventistas de la iglesia americana, mi esposa se acuerda, estaba enojado con nosotros porque supuestamente nosotros lo habíamos robado como 40 o 50 miembros. Y yo dije, pero ¿cómo pueden pensar que uno roba a la gente? El individuo, el cristiano, no es una propiedad de nadie. ¿Entendemos esto? Yo le puedo regalar este lapicero a este joven porque es un objeto. Pero yo no puedo esperar que si alguien decidió, oró al Señor y asistir a otra iglesia, eso no es robar a la gente, a las almas. No. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Catolicismo romano. Porque es la institución que ha querido controlar a las personas a través de la fuerza. Entonces yo, hermanos, ahí surgió el problema. Me pueden preguntar por qué creció tanto la iglesia. En ese tiempo se conocía como la iglesia adventista del séptimo día del Evangelio Eterno. Así fue que se inauguró para identificarnos de otras iglesias adventistas que estaban en el área hispana también. Entonces, hermanos, ¿cómo surgió que en 2 años prácticamente pasáramos a ser una congregación grande? Había una hojita, no sé si por aquí, por Sudamérica, se imprimía, pero en Estados Unidos se vendían en todas las tiendas adventistas. Una hojita, ¿cómo le llaman? Un triple. Trifold, le llaman allá, trípico. Okay. Una hojita que decía la ley de Dios. Nosotros comprábamos eso por cajas y salíamos todos los sábados a distribuir por toda el pueblito, por las casas tocando, compartiendo la hojita, la ley de Dios, tal como fue escrita en el Antiguo Testamento, tal como fue escrita en el Nuevo Testamento y tal como fue cambiada por el papado. La hojita. En la parte de atrás de la hojita tenía el sábado como el sello de Dios y el domingo como la marca de la bestia. Hermanos, a los pocos meses de llamarme ahí al distrito, el Señor había una cita que me aturdía. Un segundito, porque aquí no hay reloj, tengo que buscar mi reloj. Porque aquí parece ustedes quieren que uno le predique hasta medianoche. Vamos a ver. Mira. Ah, qué bueno. Tenemos tiempo. Ok. Entonces, hermanos, yo había leído y solicité allá le llaman coordinador de la obra hispana, porque en Estados Unidos los hispanos no tenemos conferencia o una misión. Estamos o bajo los morenos o bajo los blancos. Tienen un término más suavecito. Las misiones de los morenos le llaman las conferencias regionales. Yo estaba en una conferencia regional, para así decirlo. Entonces, les digo esto, hermanos,
Porque el Señor tiene 1000 maneras de trabajar. Mi esposa se acuerda, la conferencia más grande de los hispanos estaban bajo que era la de los blancos. Los dos coordinadores precisamente eran latinos de allá de Cuba. Yo con los dos me llevaba bien, con todo el mundo, ¿no? Yo lo que quería era trabajar para lo que Dios me había llamado a mí desde niño. Pero en mi ignorancia, yo pensaba que trabajar para Jesús, ser como Jesús, tú tenías que ser un sacerdote. Eso era lo que se me había inculcado. Entonces, cuando el Señor me abre la puerta, yo le dije a mi coordinador de la obra hispana, le leí. En la primera junta de obreros que me invitaron, 32 pastores habíamos, y me dijeron a mí que cuál era mi meta inmediata y mi meta a largo plazo. Yo le dije, mira, aquí traigo una cita en el libro Evangelismo, delante de todo el mundo ahí, le dije, mira lo que dice aquí. Se lo voy a parafrasear, porque me acuerdo como ahora mismo. La sierva del Señor allí decía, gracias. Sierva del Señor dice allí, que en los últimos días el Señor levantaría hombres que usarán la prensa secular, dice los periódicos seculares, porque eso sería un medio para despertar a muchas almas. Lo parafraseé, pero pueden ir a sus casas después leerlo. Están en español está en la página 199 y 200. En inglés, pues, 229. Pero en español está ahí, lo van a encontrar. Cuando yo leí esa cita, yo dije, wow, pero ¿por qué nadie está haciendo esto? Entonces yo me acerqué a mi coordinador de la obra hispana y le dije, mira, aquí lo que dice Dios, que a los obreros. Yo no sabía, hermanos, inocente, que ya para esa época, estoy hablando de 1990, había ya cierta política se había introducido dentro de las filas, yo no lo sabía, cierta política de unidad llamada unidad cristiana. En otras palabras, tú como ministro puedes predicar todos estos temas del primero, segundo, tercer ángel, siempre y cuando sea dentro del círculo adventista. Pero yo tenía un problema y lo sigo teniendo. Porque allí dice Dios que es al mundo que hay que darle mensaje, igual que Apocalipsis 14. Dice, debe ir volando por el medio del cielo. Entonces nosotros, siguiendo lo que Dios dice, fuimos al periódico más grande de allí de la ciudad. Llevé a un anciano de la iglesia nuestra y a este servidor y fuimos y le llevamos la hojita que habíamos estado comprando por más de un año por cajas, la ley de Dios. Y fuimos con la hojita y le dijimos al periódico más grande, que se llama The Palm Beach Post, le dijimos, ¿cuánto nos cobrarían para imprimir este material en la parte principal de noticias? Y me dice, se queda mirándome uno de los gerentes, me dice, ¿pero por qué debe ser en la parte principal de noticias? Yo le dije, porque esta va a ser la noticia más grande que va a salir en tu periódico. Un judío, resulta que él era judío, ya habrá muerto el pobre, el hombre aquel. Él mira a su secretaria y dice, mira estos gentiles, que hablan del sábado aquí. Y yo le dije, bueno, con todo el respeto, yo me considero tan judío, quizá un poco más, que cualquier judío espiritual, en el sentido espiritual. Pero bueno, me dijo, ustedes me han caído bien. En vez de $8,000, le voy a cobrar $4,000.
para publicarle esto. Y se la vamos a poner en la parte principal de noticias. Mi esposa se acuerda. Cuando eso salió aquel día, hermanos, teníamos como 4 canales de televisión en la oficina. Los noticieros vinieron. El obispo, el arzobispo de la Florida había llamado al periódico. La diócesis católica, varios curas llamaron a las oficinas centrales de la misión, que estaba o está todavía en la ciudad de Orlando, Florida. Aquello fue la noticia principal. Aquel judío no hallaba qué hacer, el gerente del periódico, porque le empezaron a llamar, a insultarlo, tan solo porque pusimos, hermanos, la ley de Dios tal como está en el Antiguo Testamento, tal como está en el Nuevo Testamento, tal como ha sido cambiada por el papado. Simplemente una hoja completa, ¿no? Hermanos, para la gloria de Dios, ahí vinieron católicos, adventistas. Muchos adventistas se despertaron. Por eso entonces pastores de allí, americanos e hispanos, decían que nosotros estábamos robando las almas. Nosotros no se lo robábamos, le estábamos dando a la hermandad algo que ellos nunca habían experimentado. El que nosotros nos identificáramos como Dios quiere que nos identifiquemos. Un pueblo con un mensaje único. Un pueblo que Dios le ha dado las últimas advertencias para esta tierra. Un pueblo que Dios le ha dicho que le ha dado el mensaje de advertencia más dura que jamás se le haya dado a una humanidad. Yo te pregunto en esta noche, la pregunta que hice en mi primera presentación: si este mensaje era verdad presente para 1844, ¿cuánto más hoy, hermano? ¿Cuánto sería más relevante presentar estas verdades? Por eso es que acá, seguro, cuando yo vine aquí a Argentina hace 21 años y a Chile, yo prediqué mensajes como estos. Y hoy estoy más convencido, hermanos. Porque es como si Noé hubiese predicado un mensaje distinto del que Dios le dio para esa época. Y el problema ha sido, tal como estaba profetizado, con mucho respeto, digo esto, pero está en el libro Evangelismo también. Dice allí la sierva del Señor, una visión que Dios le dio, que el enemigo de las almas iba a introducir cierto tipo de estratagema, de engaño dentro de nuestro pueblo, para que el mensaje del tercer ángel no fuese predicado abiertamente al mundo. Lo parafraseé. En inglés le llaman around the bush, o sea, como entre cortinas. Predicarle el mensaje, pero entre cortinas, ¿no? ¿Cómo dice entre cortinas en portugués? ¿Alguien, un traductor? Tenemos un traductor allá, ¿no? Entre cortinas, como camuflado. Eso no lo digo yo. Léanlo, está en el libro Evangelismo. Yo te pregunto, ¿no es eso lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años? Entonces, por la gracia de Cristo, viene alguien, un ex católico, como dicen muchos de mis familiares, tú debías ser el obispo ahora de la familia, y mira dónde está la oveja negra. La mayor parte de mi familia, ¿sí? La oveja negra. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros sabemos dónde, de acuerdo al plan divino, el lugar y la posesión que Dios nos ha llamado a tomar. Hace unos meses fuimos invitados a un campamento. Casualmente el hermano Roddy, que ha predicado aquí ya, fue conmigo. Fuimos a un campamento por allá en Estados Unidos. Y yo empecé a preparar un tema
que le llamaba, aquí tengo algunas de unas notas que saqué, y yo dije, déjame compartir por lo menos la primera parte, porque precisamente en el campamento que fuimos a predicar, querían mensajes que tienen que ver para este tiempo. Entonces, yo empecé a estudiar, como me enseñaban allá en oratoria sagrada, de buscar concordancia, buscar todo lo relacionado que yo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el Espíritu de Profecía. Yo le pedí a mi Dios, apenas unos 2 meses o tres, habíamos 5 pastores allí. Yo dije, ¿qué espera Dios? Porque total, mira, el hombre, así como ha pasado a través de todos los tiempos, siempre, y eso es algo que yo muy respetuosamente le he tratado de lanzar ese reto, tanto a mis hermanos adventistas como a los amigos católicos, protestantes. Allá tenemos todavía programas radiales en más de 15 emisoras, en inglés y en español. Tenemos un programa de televisión que va internacionalmente. Tenemos contactos desde la India, África, Alemania, de todos los países, ¿no? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, hermano. ¿Saben por qué? Porque es mejor, hermano, es mejor que vengamos al Señor y le digamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? El hermano esta mañana decía, hermano ahí de Brasil, y es verdad, Dios a cada hombre le da un trabajo que realizar. Jóvenes que están aquí, Dios tiene sin duda una misión que tú tienes que cumplir en estos últimos días. Y yo he lanzado el reto, por más de 30 años, le he lanzado el reto, que me digan en qué época, y se la digo aquí con mucho cariño a ustedes, porque ustedes son mis hermanos, aquí estoy en mi familia, ¿no? Escuchen esto, ¿han pensado ustedes, jovencitos, jovencitas, y los más adultos, puedes tú mencionar una vez en la historia de la humanidad, una vez, en que la verdad para ese tiempo haya estado en manos de mayoría? ¿Pueden? Dionisio, tú eres un hombre pensante. Dionisio aquí le dice a uno, yo no tengo escuela, pero no, yo sé que él es pensante. Es un reto, es algo que lo hago con cariño, para que la gente entienda. Dios no cambia, hermanos. Y saben una cosa, también el enemigo, si algo él trata es de imitar las cosas de Dios. Dios estableció un día de reposo, él establece su día de reposo. No uno, se inventó uno para los musulmanes, otro para los católicos dentro del paganismo, y el sábado eterno de Dios. Él sabía que Dios iba a tener una iglesia. Él dice, pues yo no voy a tener una, yo voy a tener varias, un montón de iglesias. ¿Se han puesto a pensar? A través de cada época, en cada generación, la verdad para ese tiempo ha estado solamente en manos de una muy minoría. Pero ¿sabe lo que hace Satanás? Lo que estaba haciendo conmigo a mis 20 años de edad. Yo creía que mientras más grande, como era tan grande la iglesia católica, tan rica y tanta gente, yo decía, esta tiene que ser la iglesia de Dios. Es grande, es rica. Yo tuve profesores que hablaban 5 y 6 idiomas en el seminario católico. Eminente. Sin embargo, hermanos, el Señor nuevamente nunca ha trabajado ni con la mayoría, ni con hombres o mujeres que crean ser superiores al Señor. Él trabaja con siervos. ¿Saben lo que es un siervo? Búsquenlo después por ahí, ustedes que tienen. Antes nos matábamos allá en griego y en hebreo.
en los colegios. Ahora ustedes tienen todo ahí a la mano. Un siervo es aquel que no tiene ni siquiera voluntad propia. Un doulos, dice en griego, un doulos. En español sería un don nadie, que ni siquiera tiene voluntad, porque le ha entregado su voluntad a su Señor. ¿Cuál es nuestro Señor? Señor es Jesús. Por eso le decía a ustedes, cuando los líderes me decían a mí, tú tienes que someterte a la autoridad. Yo decía, ok, ustedes tienen la autoridad, pues démenla. Pero si es Dios, Dios tiene que dármela a mí. Entonces yo empecé a buscar, quise preparar un tema que tenía que ver lo que Dios pide ante una crisis. He preparado muchos temas más o menos con ese tipo de temática, pero me gusta preparar pan fresco para siempre, ¿no? ¿Sabe una cosa, hermano? Para la gloria de Dios, después de 3 o 4 días, no me salió un tema, me salió una serie. Así que voy a preparar una serie por una semana. Esta noche la voy a limitar, le prometo, en unos minutos, la primera parte. ¿Qué Dios pide en tiempos de crisis? Muchos, ustedes lo han escuchado, aquí en Argentina, en el mundo, adventista. Para ellos, el prepararnos para la crisis es coger mi familia, tal como están, y correr para el monte. Hemos visto de eso por tantos años, y después vienen los pobres destruidos, porque se fueron no bajo el plan de Dios, sino a través del plan del hombre. Donde yo puedo sembrar mucho yuca, mucho plátano, porque tengo que comer. Otros se van porque le tienen miedo a la persecución. No todos, pero muchos. Entonces, es el plan de Dios, mis amados. Dios me ha mostrado, y tuve amigos, el hermano de Brasil mencionó aquí, eran mis mentores, el doctor Colin Stanley se quedaba en mi casa, venía cada año, allí predicábamos juntos en campamentos a través de muchas partes de Estados Unidos. También tuve un otro hombre que se llamaba Ron Spear, hombres que eran de pelo blanco, estoy hablando de 30 años atrás, pero hombres que entendieron el mensaje, vivieron el mensaje y daban su vida por el mensaje. ¿Entendemos eso, hermanos? Pero tenemos que trabajar y someternos a lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Porque ahora viene una crisis, ya ustedes lo han visto. Es más, yo creo que esta noche ni voy a tener que presentarle el PowerPoint, porque ya mi hermano Roddy presentó bastante. La crisis más grande de la historia está a vuelta de la esquina. A punto en Estados Unidos, hermano, y eso se va a regar por el mundo entero. Estamos a punto de ver caos, disturbios, hasta se habla de guerras civiles ahora en América. ¿Por qué? Porque hay un grupo que quieren a toda costa tomar el poder supuestamente el poder de Dios, implantarlo en las áreas de educación, en el área judicial, en la área educativa, educación, religión. Eso es lo que está hirviendo ahorita mismo en Estados Unidos de Norteamérica. Y el mundo sigue los de Estados Unidos, porque son los Estados Unidos de América. ¿Nota bien? A mí me gusta, aquellos que me conocen también, nunca he usado, yo le llamo historietas, historias seculares para ilustrar mi temática. Yo trato de usar una historia de la Biblia y oro al Señor que a través de esa historia que yo use como ilustración, los hermanos puedan entender mejor y por lo menos podemos aprender más de la palabra. Así que esta noche no voy a hacer excepción, voy a tomar algunos versículos. Recuerden el tema,
que me salió una serie, lo que Dios pide en tiempos de crisis. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas 20. Y ojalá que estos versículos que voy a leer nos sirvan a nosotros, tanto, no importa la edad que tengan, ya bien sea de 15 o 20 años o tenga 80 años. Aquí todos somos jóvenes, mi hermana. ¿Saben por qué? Porque un joven es de 100 años para abajo. ¿Verdad? ¿Ok? Estamos seguros. Muy bien. Segunda de Crónicas, voy a usar eso como una ilustración. Es la primera parte de esta serie. Y claro, me tomaría toda la semana acá. Y mañana tengo 2 presentaciones nomás. Note bien. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Aquí hay una historia muy interesante. Y vamos a ver en esta historia, déjame decirte algo también. La sierva del Señor nos dice, lo pueden buscar también, que en estas historias del Antiguo Testamento dice que hay joyas de verdades para nuestros últimos días. Lo parafraseé, lo estoy parafraseando. ¿Okay? Joyas de verdad. Vamos a ver alguna de esas joyas. ¿Quieren? ¿Está bien? ¿Están despiertos? ¿Todavía? Tengo unos 10 minutos, 15. Ok. Nota bien. En segunda de Crónica 20, dice aquí, empieza el capítulo diciendo, pasadas estas cosas. Cuando ustedes ven en la Biblia que dice, empieza así, pasadas estas cosas. Algo así. Un principio de interpretación bíblica sencillo, le llaman hermenéutica en teología, sencillo, es para tú saber el contexto, debes buscar qué era lo que estaba pasando. Dice aquí, pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas eran que habían pasado? Si ustedes van a los capítulos anteriores, ahí mismo, van a ver que Josafat, quien había sido un rey bueno de Judá, fue, otra vez, estoy tratando de abreviarlo aquí para ganar tiempo, pero ustedes lo pueden leer tranquilo después. Josafat, que era un rey bueno, sin consultar a Dios, fue y se unió con un impío. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos ser yugo con impíos? Tengamos cuidado. Algunos creen que solamente en el matrimonio. No, hermanos. No debe establecer negocio, alianza alguna. Tú puedes trabajar con un impío para tú ser como hizo Daniel y los 3 amigos. Ser un testimonio para los impíos. Pero no hacer yugo con ellos. ¿Entendemos eso? Bueno, Josafat, el caso más, el chasco para él fue que se fue en contra de Dios, hizo yugo con el impío Acab. ¿Se acuerdan cuál fue uno de los pecados más abominables que cometió Acab? Que no debió hacer porque él era un israelita. Fue y se casó ¿con quién? Con Jezabel, una pagana. Jezabel, la que mandaba a cortarle la cabeza a todos los profetas que eran de Jehová. Y ahí se levantó Elías, que es un tema para otro día. Aquí en la serie incluyo eso en otra parte. Hermanos, la historia se repite. Lo leíamos esta mañana, ¿se acuerdan? O ayer. La historia se repite. Para estos últimos días, adivinen qué también. El hombre de pecado va aún de los Estados Unidos hablamos, pero del mundo entero, van a hacer una alianza los reyes de la tierra, igual que Acab. Es una alianza. Se casó con la impía Jezabel. Y eso, hermanos, trajo sangre, derramamiento de sangre, tortura. El hermano Rodi aquí presentó, ayer estuvimos en España, y no solamente ese, hay un montón de museos, aquí en Sudamérica también.
Aquí en el Perú había una corte de inquisición. Llevaban a los herejes desde Guatemala y otros países para martirizarlo allá en el Perú. Allí tienen el museo, en Lima. Hermanos, te digo esto porque lo que tenemos por delante, dice la Biblia, va a ser una persecución como nunca la ha habido. Nunca. Entonces, en esta historia, volviendo a la historia de Josafat, él contra la voluntad de Dios hizo yugo con un impío que estaba casado con Jezabel, y eso Dios no le agradó. No te vi. Es una historia un poco conocida, ¿no? Bien conocida. Dice aquí, los enemigos, cuando Acab le invita a Josafat a ir a pelear con otros enemigos, y Josafat otra vez en contra de la voluntad de Dios, dice, sí, yo voy a pelear contigo, me uno contigo, vamos, mi pueblo es igual que tu pueblo. Aquí dice, hermanos, en la última parte del capítulo 18, para que veamos por qué el capítulo 20 empieza, pasadas estas cosas. Habían estado pasando lo que estoy leyendo acá. Los enemigos sirios, versículo 30 del capítulo 18, segunda de Crónicas, dice, había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. ¿Por qué Dios había alejado la protección otra vez de acá? ¿Por qué? Porque qué cosa que había hecho él. ¿Qué había hecho él? Hacer yugo con Jezabel. Había mandado a matar a los profetas de Dios, los profetas del Señor. Y Dios levantó un Elías en aquel entonces. Escuchen esto, hermanos. El rey le dice, había llegado la hora para Acab. Dios retira su protección por su impiedad, por todos los pecados que había cometido. Por eso que Norteamérica, la protección de Dios será retirada muy pronto, cuando en violación a los principios, no solamente a la Constitución de Jesús, cuando digo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ningún rey, ningún presidente, ninguna nación tiene la autoridad divina para forzar las conciencias de las almas. Porque Dios dice que aquí yo estoy a la puerta. Está a la puerta de tu corazón, de mi corazón. Para que si alguien escucha mi voz y abre la puerta. ¿Qué cosa dice eso? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que Jesús está esperando. Entonces, volviendo aquí, escuchen esto. Dice aquí, versículo 31 de segunda de Crónicas, Dios estaba esperando a ver si Josafat había aprendido la lección en el capítulo 20 ahora. Vamos a ver qué hizo Josafat. Porque otra vez, nosotros a veces somos como Josafat. Queremos hacer lo bueno delante de Dios. Pero ¿qué pasa después? Nos olvidamos de las maravillas. Nos olvidamos del llamado tan sagrado que Dios espera de nosotros. Nos olvidamos. Entonces, como dice la sierva del Señor, si nosotros no aprendemos la lección, si fracasamos en la primera, vuelve a repetirse en nosotros para ver si aprendemos. La pregunta que debemos hacer no es gracias. La pregunta que debemos hacer no es ¿hasta cuándo Dios va a soportarnos? Hemos vivido en tiempo prestado por muchos años. Y nota bien lo que dice aquí, versículo 31 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas.
Dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. No lo conocían. Y lo rodearon para pelear. Recuerden, la orden que había dado el ejército sirio era que no le tiraran a nadie para ver al rey, ¿cuál? Al rey de Israel. Acá, otra vez por su... Dios se había alejado tanto de Dios. Hago énfasis en eso, hermanos, porque hay jóvenes y adultos que han venido donde mí y dicen, pastor, ¿usted cree que yo tengo todavía oportunidad? Después de yo haber estado fuera. ¿Sabe una cosa? Yo le digo, la evidencia más clara que tiene, que Dios te da, es que todavía tú quieres ser parte del pueblo de Dios. ¿Entiendes? ¿No? Acab no. Acab se había ido ya lejos. Acab estaba adorando a los dioses de su mujer, Josafat, Jezabel. Note bien. Y se dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear más Josafat. ¿Qué dice? ¿Cómo termina ahí tu versículo? 31. Mas Josafat clamó. Y Jehová, ¿qué cosa hizo Jehová? Lo ayudó y los apartó de él. En los versículos que siguen dice, los generales del ejército enemigo tiraron un arco al aire. Ustedes conocen la historia. ¿A quién le dio ese arco? ¿A Josafat? No. Al rey de Israel, Acab. Y dice que murió. Murió en su impiedad. Eso es triste, hermano. Nosotros estamos vivos hoy. No sabemos cómo va a estar mañana. Por eso es que hoy, dice la palabra de Dios, hoy es el día de tu salvación. Dame, hijo mío, tu corazón. Hoy, no mañana. Pero el diablo pone en la mente a nosotros, no. A los jóvenes le dicen, cuando tú estés más viejito. Y a los más mayorcitos dicen, ya yo estoy cansado. Ya, ¿para qué luchar? No, hermanos. El Señor espera otra vez de cada uno de nosotros que le digamos, Señor, heme aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es? Entonces, cuando venimos ahora al capítulo 20, bueno, capítulo 19, le dicen a él, mira, viene un ejército a Josafat, muy grande. Vienen los sirios por de ti ahora. Vienen los moabitas. Vienen los tribus de Amón, que aunque eran parientes de Israel por las hijas de Lot, ¿se acuerdan? Las dos hijas que tuvo la descendencia, se habían convertido en pueblos rebeldes, crueles. Y ellos venían, se juntaron un ejército. Dice, pasada, ya entendemos, pasar estas cosas. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Que hay algo interesante. ¿Qué fue lo que leímos? Que ya Josafat había aprendido. ¿Cuál lección había aprendido Josafat? Vamos a ir resumiendo para ir acortando aquí. Él había aprendido que el hacer yugo con los impíos no le agradaba a Dios. Dios lo salvó, lo rescató, porque él clamó y pidió ayuda a Jehová. Enseguida, que ustedes creen que Josafat aprendió la lección, porque aquí viene y dice, versículo 2, ahora del capítulo 20, de segunda de Crónicas, dice así la palabra de Dios. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, el ejército más sanguinario que había en aquel entonces. Y aquí están, en otras palabras, están por ahí cerquita ya, una palabra hebrea que hay ahí, y aramea. Dice entonces, versículo 3, entonces él tuvo, ¿qué cosa? Dice aquí otra vez, lo mismo que él aprendió la lección después de por poco perder la vida, porque había hecho una desobediencia contra Jehová.
Y dice, hermanos, entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué cosa hizo? Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lección, hermano, hermosa, que vemos aquí en esta historia. Cuando escuchamos que viene una crisis, ¿venía crisis para Josafat y Judá? ¿Venía? Claro que sí que venía. Ellos, humanamente hablando, no iban a poder pelear contra los enemigos. Pero Josafat había aprendido la lección. Dios lo había librado, aunque él había pecado, había sido desobediente. Pero, hermano, aquí hay una buena noticia. Dios no nos mira a través de nuestro pasado. Dios nos toma tal como somos y nos da su protección cuando clamamos a Él y le buscamos. La lección, muy importante, hermanos, ¿no? Déjame decirte algo. Si hay un pueblo en esta tierra que debiera aprender de esta historia, el pueblo adventista. Porque nosotros sí sabemos lo que viene. Es más, nos conocemos por detalle cada profecía. Viene, a vuelta a la esquina. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a través de esta historia, como individuo, como ministerio, como pueblo, como iglesia. No importa que seamos, como dijo el hermano, Dios tiene un pueblo en todas partes de la tierra. Es más, hasta en los católicos y evangélicos. ¿Cómo no va a tener pueblo también dentro de las iglesias que llamamos muchos nominales o de la misión? Claro que sí. Pero no importa dónde seamos, Dios espera que haya en nosotros esa humillación, buscar de Él, consultarle a Él, no a los hombres. Pregonó ayuno. Y aquí dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Hermano, hubo una unión, una unidad. Ahorita el pueblo adventista anda como, vaya, sálvese el que pueda, dicen en Puerto Rico de allá del Caribe. No, hermanos, en esta historia vemos que Dios espera, frente a una crisis, que en el pueblo haya unidad. Dice que todo Judá vino unánime. Hechos capítulo 2. Había una crisis en los días de Jesús, cuando Cristo dejó a los discípulos. Léanlo allá en Hechos capítulo 4. Los líderes, tanto religiosos como seculares, andaban buscando a los discípulos para encarcelarlo, para decapitarlo. Hubo una crisis. Ellos se reunieron. Unidad. Y clamaron a Dios. ¿Cuándo aprenderemos la historia? ¿Cuándo? Para muchos será demasiado tarde. Ya, capítulo ya ustedes saben ahí. Dice que hubo un reavivamiento. ¿Hubo un qué? Un reavivamiento. Noten, con esto voy a ir terminando esta primera parte, que mañana voy a tener 2 presentaciones. Noten lo que dice aquí la sierva del Señor. Olvidémonos del PowerPoint que tenemos, lo dejamos para mañana. Jóvenes allá. Muy bien. Ya es tarde. Muy bien. Noten bien lo que dice aquí la sierva del Señor. Para que no vayan a pensar que estoy inventándome algo acá. Algo que me soñé anoche. Eventos de los últimos días. En la página 213, dice así. Escuchen esto, la mayoría de aquí son adventistas del séptimo día, doy por sentado, somos, por la gracia de Dios. Dice, en las iglesias adventistas del séptimo día, ¿para quién era este mensaje? ¿Para el mundo? No. Así dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación para arriba, un poquitico ahí, ¿sí? Ya voy a ir terminando. ¿Así? ¿Ahí ya? Ok.
Muy bien. Dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. ¿Qué cosa va a pasar dentro de la iglesia? Dice que con una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no se va a ver entre aquellos que no se hayan humillado y no se han arrepentido. La historia que vemos, que estudiamos acá, todo Judá vino. Hubo una unidad y Dios los libró. ¿Nota cómo sigue diciendo aquí? En la manifestación de ese poder del Espíritu Santo, que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera, la mayoría dice, la mayoría, en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. ¿Qué cosa va a hacer la mayoría de nuestra iglesia? Cuando venga el poder del Espíritu Santo, se van a levantar, van a despertarse, ¿pero para qué? Para oponerse. Porque no hubo una humillación y un arrepentimiento. Hermano, no importa dónde tú estés. Muchos de ustedes me han escuchado, yo lo digo allá a la gente. El punto, el lugar geográfico, ojalá que me entiendan mi español aquí. El lugar geográfico de la verdadera iglesia de Dios, especialmente en estos últimos días, es en el corazón de aquellos que, hombres y mujeres, que con humildad de espíritu, aunque hayamos pecado, aunque como Josafat, que se unió con un impío a hacer una desobediencia, pero consultó a Jehová, se humilló ante Jehová, se arrepintió ante Jehová y Dios se manifestó en él. Va a haber un fuerte pregón. O sí, hermano, con nosotros o sin nosotros. Es solamente tu privilegio, mi privilegio, hoy decir, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero formar parte de este fuerte pregón. Yo quiero servirte. Perdóname que yo he sido tan desobediente contigo. Perdóname. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Lo mismo que hizo con Josafat. Te perdona, te acepta. Pero tú tienes que pedirle que te dé el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es apartarte del pecado. No seguir en él hasta que Cristo venga. ¿Nota cómo termina la nota aquí? ¡Wow! Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra, porque dicen, estoy leyendo, porque dicen, ¿no deberíamos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos tiempos, por tantos años? ¿Quiénes serán los que irán proclamando eso? ¿Tendré que traducirle a ustedes? La historia se repite. Lo mismo pasó con la nación judía, hermanos. Un argumento pobre que he escuchado y muy común entre pastores y laicos es que dicen, pero Dios levantó a nuestra iglesia. Dios fue el que la organizó. ¿Saben quién fue el que levantó al pueblo de Israel? ¿Y quién lo organizó? ¿Quién fue? Dios. ¿No fue Dios también?
qué pasó? ¿Por qué tuvo Jesús que decirle, he aquí vuestra casa os es dejada desierta? Algunos han argumentado, dicen, sí, porque fue que se le terminó los 490 años que Dios le había dado. No, Cristo pronunció eso unos 4 años más o menos, 3 años y medio antes de llegar los 490 años. Es más, la sierva del Señor, el deseado de toda la gente, dice que ese mismo día, cuando el sol se estuviera ocultando, desaparecía para siempre la presencia de Dios en aquel templo. Triste, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene, a ver si me entiende mi español, Dios no tiene nietecitos. ¿Me explico? Aquí hay abuelos. Yo soy un abuelo, mi esposa es abuela, yo soy tío. No, somos abuelos. A veces los abuelos acariciamos, malcriamos a los nietecitos. Dios tiene hijos e hijas y espera que ese pueblo sea obediente. Viene a buscar una iglesia, dice el apóstol San Pablo en el libro de los Efesios, pura, sin mancha, ni cosa semejante. Mañana les voy a hablar un poco más de esto, hermanos. Ojalá que el Señor nos ayude. Mañana vamos a tener 2 PowerPoints en vez de 1, pero ya el tiempo es tarde, debemos descansar. Yo quiero tener una oración, hermano, porque si preguntaría aquí, ¿quién ha pasado por la experiencia de Josafat en cuanto a desobedecer a Dios? Yo tendría que ser el primero que levantara la mano. Pero ¿saben la cosa? Dios es tan misericordioso que todavía nos acepta. ¿Saben eso? Todavía. Él está en el lugar santísimo terminando esa obra maravillosa a favor de su pueblo. Así que no desperdiciemos, hermanos, pronto va a venir un fuerte pregón, una lluvia tardía. Y estas verdades tan hermosas que tenemos para esta época es el último mensaje que va a definir. Escuchen esto, con esto termino. Este mensaje de tercer año, no lo digo yo, está aquí, y se está separando. No es que va a separar cuando Cristo está viniendo en la nube de los cielos, como a muchos se le está enseñando. No, dice el mensaje del tercer año, está separando el trigo y la cizaña. ¿Cuánto queremos el trigo en esta noche? Ojalá que se sea todo eso, sí. Vamos a hablar. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de los humildes, te pedimos que tú pongas en nosotros esa humildad que se manifestó en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ojalá, Padre, que nuestros pecados no solamente estén siendo borrados, no solamente sean perdonados, sino que vayan siendo borrados de nuestro registro allá en el cielo. Que por la gracia de tu Hijo amado, a través de esa sangre que Él derramó a nuestro favor, cada uno de nosotros podamos ser recibidos mantener nuestros nombres en el libro de la vida. Que cuando tú vengas muy pronto, aunque todo el mundo vaya en pos de la impiedad, del pecado, nosotros podamos ser de ese remanente que espera tu venida. Es en el nombre de Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Fundación El Faro.
alumbrando tu senda.